Hola a todos, soy Álvaro Castillo, fundador y director de la Escuela de Reformadores a las Naciones aquí en Los Ángeles, juntamente con mi esposa Brenda Castillo. Y estamos aquí para compartirte la segunda parte de esta enseñanza que se llama Príncipe Libertador o Líderes con Soluciones. Y mencionábamos en la clase anterior la vida de Moisés. Moisés, un ícono en la Biblia, en la Escritura, es autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Es un hombre referente de un corazón valiente, de un corazón humilde, de un corazón manso, y es un tremendo siervo de Dios que toda la Biblia confirma su grandeza y sobre todo su humildad para poder llevar a cabo este gran propósito, este gran llamado que Él le hizo o que Papá Dios le hizo. Entonces, imagínate que Moisés pastoreó a más de 600 personas, 600,000 personas, no incluyendo mujeres y niños. Y básicamente le dio libertad a este pueblo que estaba cautivo por más de 430 años. Entonces, ¿qué tarea más importante la que Moisés tuvo? Entonces, mencionábamos en la clase anterior cómo él es considerado un príncipe libertador. ¿Por qué? Porque fue formado en las mejores universidades en Egipto. Y fue formado en un palacio real, en un reinado, en un gobierno. Y claro, no era el gobierno correcto, se puede decir, pero él tenía una mentalidad diferente. Él tenía una mentalidad de príncipe, él tenía una mentalidad y sabemos que Dios le iba a escoger a él para ese gran llamado, para ese gran propósito. También mencionábamos en la clase anterior que Dios no iba a levantar un cautivo para libertar a los cautivos. ¿Por qué? Porque un cautivo no tiene la habilidad de soñar, no tiene la habilidad de creer, no tiene la habilidad de ver más allá las cosas. Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que Dios tenía que equiparlo, Dios tenía que formarlo de una manera distinta a la cual él había sido formado en Egipto. Pero la primera parte que a mí me impacta mucho es cómo Dios le enseña a adorar, o básicamente Dios le enseña a adorar a la divinidad correcta. ¿Por qué? Porque acuérdate que Moisés había visto en Egipto que toda la gente en Egipto adoraba deidades, adoraba dioses, adoraba imágenes. Entonces, cuando él está en el desierto, Dios se le aparece en una visión por medio de una zarza, de un arbusto que ardía y no se consumía. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 3, del 2 en adelante. Entonces miramos la primera parte, que Dios le enseña a reconocer la voz principal o la primera voz, que es la voz máxima o la máxima autoridad. Segundo, Dios le enseña a adorar, a postrarse, a inclinarse, no a una imagen, no a un ídolo, sino al verdadero Dios, al gran yo soy, al que nombran Yahweh, al verdadero Dios, al autoexistente, al que existe por sí mismo. Entonces, Moisés en Egipto había visto ídolos, había visto dioses, pero allí en Éxodo capítulo 3, él tiene una experiencia sobrenatural con Dios y él empieza a glorificar a Dios, empieza a adorar a Dios y empieza a tener experiencias con Dios. Porque acuérdate que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y dice que estaba pastoreando esas ovejas en un monte llamado Horeb, o básicamente en un monte que era el monte de Dios, el monte de influencia de Dios. Entonces, ahí está Moisés por propósito, por destino, y Dios se le aparece. Dios empieza
a mostrarle una visión diferente de lo que ha sido su vida, de lo que ha sido su formación. Y ahora Dios le está dando una identidad. Le dice, tú eres hijo de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, pero tú eres un hijo de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Por lo tanto, tú tienes una habilidad diferente. Y yo te voy a levantar como un príncipe libertador para que libres a mi pueblo, para que libres a mi pueblo y le enseñes a quién adorar, a realmente a quién inclinarse, a quién postrarse. Entonces, ahí está Moisés en el desierto, ya en un ambiente diferente, porque acuérdate que en Egipto hay un ambiente de esclavitud para los hebreos. Aunque Moisés no estaba en ese ambiente de esclavitud, pero su sangre, todos sus hermanos, todos sus familiares estaban ahí. Pero él estaba en el palacio, él estaba con una ropa diferente, con un ropaje diferente, con un atuendo diferente, con una mentalidad distinta. Entonces, aquí en el desierto, Moisés está en otro ambiente, un ambiente sobrenatural, un ambiente donde está la presencia de Dios, donde Dios está manifestándosele de una manera sobrenatural. Y esta es la ventaja de nosotros como hijos de Dios, que nosotros no estamos en un ambiente de esclavitud, no estamos en un ambiente de prisioneros, sino estamos en un ambiente de libertad, en un ambiente de plenitud, en un ambiente de vida, en un ambiente de propósito. Y por eso tú estás aquí en estas clases de la Escuela de Reformadores, para oír y estar en un ambiente diferente, en un ambiente de gloria, en un ambiente de victoria, en un ambiente donde la presencia de Dios es real, se manifiesta en nuestras vidas de una manera poderosísima. Y Dios quiere que tú lleves ese ambiente donde tú vayas, que tú lleves un ambiente de libertad, en un ambiente de gloria, de triunfo, de victoria, que tú seas un cambiador de ambientes. ¿Estás conmigo? Entonces, es importante entender que Moisés es un príncipe libertador y él es una muestra o es un modelo a seguir, que nosotros estamos viviendo en una época que hay mucho cautiverio, hay mucho pecado, hay mucha injusticia, hay mucha ignorancia, hay muchas cosas que está viviendo el mundo, y nosotros tenemos que ser líderes, tenemos que levantarnos como líderes que estamos llevando la luz, la libertad, la gloria, la presencia de Dios, y que no importa el ambiente de donde estemos, Dios va con nosotros, y ese ambiente es único, es perfecto, es poderoso. Entonces, los israelitas estuvieron más de 400 años cautivos en Egipto, básicamente como un ciclo de 500, imagínate, allí en Egipto, cautivos. ¿Qué hacían ellos? Levantarse, comer, trabajar, dormir, levantarse, comer, trabajar, dormir, por más de 400 y feria de años. Imagínate, ya su estilo de vida estaba bien marcado a una rutina de trabajo, de esclavitud. Y ellos tenían en sus ojos, en su visión y en su mentalidad, que los egipcios adoraban imágenes, los egipcios adoraban otros dioses. Ellos no adoraban esas imágenes, no adoraban esos dioses, pero por un momento y por todo ese tiempo se les borró la idea de qué a Dios adorar o a quién adorar. Entonces, la labor importante que tenía Moisés no solamente era sacar a ese pueblo de Egipto, de las garras del faraón, sino también enseñarles una manera diferente de adorar, enseñarles a quién verdaderamente ellos iban a adorar. Entonces, a mí me impacta esto porque yo a veces me pregunto,
cuando Moisés iba al monte a adorar a Dios, cuando el pueblo de Israel ya estaba en el desierto, veían la columna de fuego durante la noche y veían la columna de humo durante el día. Veían la gloria de Dios, habían visto la mano de Dios, eran prósperos, eran bendecidos. Dice que ellos no se les desgastaban sus ropas. Dicen que el calor del día no les afectaba, el frío en la noche no les afectaba. Ellos veían la gloria de Dios y en el momento que veían que Moisés salía a adorar a Dios, ¿por qué nadie le decía a Moisés, llévame contigo a adorar a Dios? Esto me impactó mucho, porque a veces tanta cautividad nos puede privar de ver las cosas correctamente. Tanta cautividad nos puede privar de tener una visión correcta, de seguir al modelo correcto, de seguir a las personas correctas. ¿Quiénes me están llevando a adoración? ¿Quiénes me están llevando a adorar de una manera en espíritu y en verdad? ¿De qué manera yo puedo experimentar esa gloria, esa presencia de Dios? ¿Y de qué manera yo puedo entrar en un ambiente sobrenatural de Dios? Entonces, Moisés está adorando a Dios y cuando él baja del monte, encontramos a un pueblo rebelde, a un pueblo que con toda la riqueza que Dios le había dado en Egipto, ellos utilizaron esa riqueza para idolatría, para adorar una imagen. Y claro, podemos ver a ese pueblo y decir, wow, qué terrible lo que hicieron. Pero imagínate, por más de 400 años es lo único que ellos habían visto. Adorar imágenes, adorar otros dioses, adorar deidades incorrectas. Entonces hoy en día necesitamos levantarnos como Moisés en el sentido de ser ejemplo a otros, llenos de valor, llenos de ímpetu, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de Dios. Y que seamos personas que vamos a adorar a Dios y somos modelos a otros. Porque mientras nosotros adoramos a Dios, otras personas nos ven. Hoy en día miramos gente que va a las iglesias y ¿sabes qué hacen? En vez de adorar a Dios, empiezan a filmar, empiezan a grabar en vivo, empiezan a hacer Facebook Live. Y esto lo digo con todo respeto. Qué bueno que tú transmites el servicio de tu iglesia, pero eso no te corresponde a ti. Tú métete a adorar a Dios. Tú métete a adorar a Papá Dios. Deja que otros te sigan por modelo. Porque si tú vas a la iglesia y todo el servicio te la pasaste filmando, grabando. Nosotros miramos personas que están ahí en las iglesias y están haciendo tweet, están posteando esto, posteando lo otro, y no hay una adoración profunda a Dios. Moisés está ahí en el monte de Horeb, tanta la gloria de Dios sobre su vida que él tiene que cubrirse con un manto porque es mucho el brillo de la gloria de Dios. Y Dios quiere levantarte en esa dimensión a ti, que tú te levantes como un líder con un entendimiento diferente, como príncipe libertador, como una líder de soluciones, un líder que tiene soluciones, porque si tienes presencia de Dios, tienes soluciones. Si tienes presencia de Dios, tienes soluciones. Moisés aprendió a buscar a Dios en las alturas, en los montes, en lugares altos, en lugares sin ruido, en lugares fuera de ambientes naturales. Por eso necesitamos nosotros tener ese corazón y ese entendimiento, decir, yo voy a buscar a Dios y me voy a encerrar en mi cuarto libre de ruidos. Tú no puedes estar orando con el celular en la mano. Tú no puedes estar orando con cánticos y con canciones de adoración, sino que métete a adorar con tu propia melodía, con tu propia canción, con tu propio corazón a Dios.
Ya te imaginarás Moisés llevándose su tablet, su celular, para poder escuchar alabanza de adoración y poder estar en la presencia de Dios. Entonces, Moisés entendió que su liderazgo estaba basado en la relación que él tenía con Papá Dios. Nuestro liderazgo debe de estar basado en nuestra relación con Papá Dios. Nuestro nivel de influencia no está basado por la plataforma que alguien me presta o por la plataforma que alguien me da, sino por la relación que yo tengo con Papá, a través de su Espíritu Santo, a través de la obra completa de Jesús. Imagínate rescatar personas que están en cautiverio, no un cautiverio espiritual, no un cautiverio emocional, sino también un cautiverio económico. Hoy en día estamos en crisis social, económica, política. Muchas personas están siendo afectadas. Hay personas que están cautivas en su trabajo. Hay personas que están cautivas en sus celulares. Hay personas que están cautivas en sus ambientes, en lugares o en deudas. Y nosotros necesitamos tener soluciones. Necesitamos saber que no estamos aquí solamente para existir, sino estamos aquí para buscar la asignación que tenemos en Dios. Ser proveedores de la asignación de Dios. Si tú eres un proveedor, eres una persona que tiene una mentalidad de abundancia, porque no estás esperando algo a cambio. El propósito eterno de Dios es ser bendición para nosotros, para nuestra familia y también ser bendición para otras personas. Ser luz a las naciones, ser libertad a otras personas, ser esas personas que llevamos un modelo correcto, un modelo de alabanza, de adoración. Por eso Dios nos está levantando una generación, no solamente de líderes o príncipes, sino una generación de verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Claro que Moisés quizás cometió errores, pero Moisés es considerado un ícono en la Biblia. Es un autor de 5 libros poderosísimos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, esos 5 libros les basta como una ley de Dios para prosperar y para tener influencia en la tierra. Nosotros no solamente tenemos esos 5 libros, tenemos toda la escritura, y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para inspirarnos, para edificarnos, para levantarnos, para educarnos, para llevarnos a niveles de entendimiento, de gloria, de victoria y de triunfo. Ese famoso Pentateuco de Dios. 5 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron escritos por este hombre que tuvo un corazón y una mente de príncipe, un líder con soluciones. Dios te llama a ti, líder, y quizás no seas líder en un ministerio o en una iglesia, pero eres líder en tu casa, quizás en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu área donde tú te mueves. No hay necesidad de decir, yo no soy líder porque no tengo ministerio. Todos tenemos ministerio, todos tenemos liderazgo, todos tenemos una asignación, todos tenemos una labor que hacer. Así es que en este momento te dejo con esta enseñanza. Toma notas, escribe y deja que Dios siga haciendo la obra en tu vida para que tú seas de bendición, seas de luz, seas un proveedor de libertad para otras personas. Así que bendiciones y te espero en la tercera parte de esta hermosa enseñanza. Príncipe libertador, líderes con soluciones. Bendiciones.